¿Estás cansado, estresado, aburrido? Prepárate para disfrutar Palabras mudas. Palabras mudas. El espacio donde disfrutarás de una buena charla. Que te volará la cabeza. Palabras mudas. Con Jael y Gloria. Un espacio en el que compartimos temas del mundo digital, Cinematográfico y música. Palabras mudas. Palabras mudas. Donde le damos valor a las palabras. Hola, ¿qué tal, amigos de Palabras Mudas? Bienvenidos a un programa más de su podcast favorito. El día de hoy, estamos con Gloria. Hola. Y yo soy Jael. Ya saben que todos los viernes estamos con un nuevo programa, un nuevo capítulo. Y en esta ocasión vamos a hablar de un programa muy interesante. Interesante porque vamos a hablar de algunas mujeres que han sido referentes a lo largo de la historia y que pues nos han impactado no solamente por la forma en la que han llevado a cabo cada una de sus tareas, en distintas áreas, ya sean áreas de la ciencia, de negocios, de emprender, pero también hablaremos un poco de la parte de la religión. Hoy hablaremos de esas mujeres que pues se han destacado por tener la iniciativa de aprender y de saber un poco más, que pues para todos, ya sea para hombres y para mujeres, puede ser un lado muy inspirador y pues esperemos que les guste. ¿Qué tal crees que va a estar este capítulo, Gloria? Pues bueno, primero les saludo con muchísimo gusto y después, yo creo que va a estar interesante porque esto puede sonar un poco cliché, pero es que creo que es la realidad. Por mucho tiempo, los hombres han, pues hasta cierto punto tenido un poco más de libertades o un poco más de acceso a ramas, por ejemplo, de los negocios o del estudio, que las mujeres pues no. Y por eso es que decidimos buscar pues ciertas mujeres que han cambiado o que han intervenido en la historia y que de algún modo pues han destacado dentro de lo que hacen porque tienen esa innovación, ese no tenerle miedo y que solitas se abrieron paso para poder pues hacer lo que ellas querían en ese momento, que puede que haya sido difícil, puede que les haya costado mucho, pero que al final, como dices, estos casos pueden inspirar a hombres y a mujeres, no solamente a las mujeres, sino que a los dos y que creo que va a ser una charla bastante buena e interesante la que tenemos el día de hoy. Sí, así es, una charla muy interesante. Y vámonos de lleno con esta información que pues tenemos, esta plática. Hablaremos de una de las mujeres que ha sido un referente en cuanto a emprender un negocio, y vamos a hablar de la famosa Madame C.J. Walker. Esta mujer es una mujer afroamericana que pues digamos que nació y se desarrolló en la época en la que pues Estados Unidos veía a los afroamericanos como esclavos. Ya después, cuando llegó Abraham Lincoln, él fue cuando hizo destacó pues digamos una ley para emancipar a todas las personas afroamericanos y pudieran tener digamos un acceso de libertad. Al menos a Madame C.J. Walker ya le tocó esta libertad, que en un inicio no fue de tal manera. Esta mujer, más bien se llama Sarah Bredelblock, y que posteriormente adquirió su nombre como Madame C.J. Walker por su esposo, porque como ya bien saben, cuando te casas adquieres, o en algunos casos adquieren el apellido de su esposo, y este es el caso. Madame C.J. Walker siempre tuvo pocas oportunidades porque
no había concluido totalmente sus estudios y digamos que las condiciones en cuanto a las mujeres pues era muy limitante. Y en este caso a Madame C. J. Walker fue lo mismo. Ella se desenvolvió en la parte de emprender su propio negocio. Y aunque muchos dicen que pues ella se robó la receta secreta de Malone, eh, puede que sea cierto hasta cierto punto, pero se puede decir que ella tuvo otra visión. Su historia inicia porque pues ella tuvo una pérdida de cabello, ya sea por los productos que utilizaba, por la mala alimentación, incluso hasta por la higiene que pues ella tenía. Y pues empezó a darse cuenta que pues poco a poco iba perdiendo su cabello. Y pues hasta que conoce a Malone, quien fue una mujer igual afroamericana, que pues ella creó unos productos cosméticos que le daban un tratamiento a su cabello. Esto se lograba en un poco tiempo y que pues para todas las personas pues fue algo muy interesante porque pues al ver su pérdida de cabello y ver que se podía pues recuperar, fue una manera de pues tener esa inquietud de qué era pues lo que pasaba, cuál era la receta secreta. En colaboración con Malone, ella se encargaba de las ventas de estos productos. Ella los vendía puerta a puerta y pues tenía de cierta manera ganancias. Pero bueno, al haber de alguna manera competencias y al saber que Malone eh, pues veía que a lo mejor quería robarse su empresa, pues de alguna manera la descarta, la saca y aunque ella dice que no se lo robó, que simplemente pues sí tomó una referencia y ella mejoró, la realidad es que ella tuvo una gran visión para poder fortalecer este negocio en el que ayudaba a otras mujeres que pues tenían esta misma situación o problemas en su cabello y que pues ayudaba a que lo mejoraran en un corto tiempo. Esto pues con ayuda también, como bien dices, de su esposo, que era un publicista, pues ayudó a pues ir creciendo poco a poco esta empresa, la cual tituló, o más bien la dejó como una marca de Madame C. J. Walker, y que incluso era un referente porque ella misma era la que encabezaba esa publicidad. En cada producto había una imagen de ella de manera perfil o de frente, donde pues se daba promoción a que era ella quien representaba su propia marca y que pues al paso de los años pues se convirtió en una gran empresa, en un gran referente a nivel mundial y que no solamente se quedó en la parte de pues la parte de los cosméticos, sino también en la parte de ayudar a las otras personas, porque no solamente se quedó en mostrar pues su producto, sino que otras personas afroamericanas que pues tenían cierto rechazo, como ya lo habían mencionado en un inicio por los estadounidenses, pues ayudaba pues de alguna manera a empoderarlas, a que de alguna manera contribuía en las ventas puerta a puerta, también en las ventas por correo y también fue creando como cierto grupo de personas en cuanto a las agentes de ventas que se fueron expandiendo en más lugares, no solamente en Estados Unidos, sino también en América. Hay registros de que también probablemente llegó a México este tipo de productos, más porque buscaban a personas afroamericanas o descendencia afroamericana que tuviera estos problemas y que pues prácticamente con este producto pues se resaltara. ¿Qué tal te parece esta historia muy, muy interesante y que no solamente se quedó ahí, sino trascendió? Sí, a mí debo decir que entre las mujeres que vamos a platicar hoy, ella es como una de las que más me emocionaba conocer su historia o me gustó mucho la historia de esta mujer porque pues además fue la primer mujer afroamericana en ser millonaria por méritos propios, o sea, nada de que el esposo, o sea, al principio, como dices, el esposo fue quien le dio las herramientas de cómo mejorar tu publicidad, Uh -huh. qué hacer
con ella cómo hacer para vender tu producto y todo, pero pues al final del día fue su idea, mejoró todavía más la calidad del producto porque también veía esta cuestión de que decías que como que robó, como que buscó ahí eh, como que adueñarse o no, ¿cómo poder decirlo? Apropiarse un poco de la fórmula de su amiga, pero pues al final del día ella hizo algo todavía más innovador, lo mejoró al grado de que ella fue la que hizo crecer después tanto ese negocio, ¿no? Porque buscó las herramientas para poder hacerlo, para ir mejorando. Y también vi que aunque no fue la creadora del peine caliente, Mm. eh, sí lo popularizó más con todo esto de sus tratamientos que hacía para el cabello. Y es que, como ella misma decía, el cabello de las personas es como algo importante, ¿no? Como que no te sientes tú si no tienes cabello o te sientes extraña, ¿no? Por ejemplo, al perder el cabello, me imagino las inseguridades que una persona debe de sentir. Deja tú otra cosa, o sea, el cabello, pues es lo que más nos ven o vemos en otras personas, entonces yo creo que sí ayudó bastante en esta cuestión del crecimiento, porque aparte, como tú dices, eh, por el tiempo en el que ocurrieron las cosas, la higiene no era la mejor. Normalmente no tenían el agua suficiente pues para, ni siquiera para comer o para bañarse, pues mucho menos para estarse lavando todo el día o todos los días el cabello, ¿no? Entonces sí, imagínate eh, lo que sentían las mujeres al perder el cabello y que pudiera ayudarlos, se me gustó mucho, me gustó. Sí, ella mencionaba que pues su idea de expandirse en realidad pues no era como de, ay, conozcan mi producto, sino ella quería reflejar o más bien crear una cultura de pues de la belleza, de los cuidados, de los cosméticos y que pues prácticamente productos para afroamericanas no había. Entonces pues ella quería darle ese valor a todas las personas y más porque pues como habíamos mencionado en un momento fueron rechazadas, fueron mencionadas como si fuesen esclavos y entonces pues de alguna manera aunque ya cuando ella inició su digamos su empresa ya tenía 37 años, ya ella digamos vivía de manera libre, pero la cultura o el pensamiento de los esclavos pues seguía presente porque seguían siendo excluidos. Y creo que pues de alguna manera logró fortalecer y empoderar a todas las mujeres. Y no solamente se quedó ahí, porque también ella pues llegó a hacer su propia escuela, capacitar a las personas que colaboraban con ella, hacía conferencias anuales, les daba pues reconocimientos a cada una de las personas que pues trabajaban y pues prácticamente las preparaba desde cero para poder ser totalmente pues independientes y poder colaborar pues en esta, esta meta que ella tenía respecto a emprender, a empoderar a cada una de las mujeres y tanto así como mencionaba trascendió porque pues ya llegó a las plataformas de Netflix esta gran historia que es muy inspiradora y que pues también se titula el mismo nombre de Madame C.J. Walker y que pues si quieren interesarse un poco más en la historia y saber más al respecto de esta gran mujer que pues inspiró a muchos, pues pueden verla en Netflix y pues está disponible, es una miniserie, si no mal recuerdo, creo que tiene 5 capítulos, 4, 4. 4. Y bueno, está muy interesante, muy recomendado. Sí, sí, debo decir que Jael tiene buenas recomendaciones, porque de repente como que ya no sé qué ver y Jael me dice, ve esta y la vi y dije, oh, o sea, sí me gustó, vi la serie o la miniserie, me gustó la historia y entonces pues aparte pues íbamos a platicar el día de hoy de esto, entonces me adentré todavía más en el caso de esta mujer
wow, o sea, sigo impactada por el tiempo, sobre todo por el tiempo en el que ocurrió. Como dices tú, creo que después de que nació, 2 años después de que nació, fue cuando ya como los esclavos tenían derecho a ser libres, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, estaba recién todavía este asunto de considerar o no a las personas de color como pues personas libres, ¿no? Ni no como esclavos. Entonces, abrirse por su propio camino, ir en contra de diferentes hombres que era como de que, o sea, si ya de por sí siendo mujer le costaba trabajo, ahora imagínate una mujer afroamericana. Sí, incluso ese punto que mencionas sí queda muy reflejado en la serie, en pues estas dificultades que tenía por ser mujer y que pues de alguna manera pues los hombres la rechazaban, y que pues a pesar de las barreras que se iban presentando en esta manera de expandir su negocio, pues ella fue poco a poco pues abriéndose paso y que poco a poco los estereotipos fueran dejándolos de lado para poder llegar a su objetivo, que pues es lo que muestra. Pero pues no les comentamos más porque la idea es que vayan a verla y pues nos escriban qué tal les parece, porque la verdad es muy muy buena Sí, la historia y la miniserie. la miniserie. Y más, Recomendación de Jael. sí. Y una historia pues real, verídica. Ujú. Y bueno, les va a gustar demasiado. Pero vamos a hablar de otra mujer también que destacó demasiado. Sí, bueno, pues ya empezamos con estas mujeres que nos han o que han intervenido en la historia. Bueno, vamos a hablar de Catalina la Grande. Fue una emperatriz reinante de Rusia, Catalina la Grande, quien reinó durante 34 años, pero que además ella fue eh, esposa de Pedro III de Rusia. Y ella, en el caso de Catalina, lamentablemente por algún tiempo en la historia, ella fue conocida simplemente por el hecho de ser una mujer que tenía muchos amantes. Había muchos hombres en su vida y desafortunadamente en algún momento de la historia pues solamente era conocida por eso, ¿no? Porque, porque la cantidad de hombres en su vida fue realmente impresionante, pero además hay que resaltar que independientemente de eso, ella tuvo muchos logros porque implementó modernización tecnológica e ideológica en Rusia y además la forma en la que llegó al trono fue bastante interesante también porque ella creó o hizo un golpe de estado en contra de su esposo, quien reinó, perdón, un lapso muy corto y entonces ella decidió pues armarse de valor. También muchos hombres que la rodeaban, que habían estado con ella, pues fueron sus cómplices o quienes la ayudaron a hacer este golpe de estado y que pues unir aliados para que no tuviera ningún problema. Y fue así como logró pues básicamente hacer a un lado a su esposo. Y algo que me llamaba mucho la atención y que en aquel tiempo pues también fue el hecho de que ella como mujer salía montada en un caballo con ropa de militar y que justamente estos hombres, bueno, los soldados, les gustaba que ella saliera pues tal cual como si hubiera sido un hombre reinante y que estuviera a punto de guiarlos a la guerra o así, pues era exactamente lo mismo, nada más que era una mujer vestida de básicamente de hombre, y eso era lo que también a los soldados pues les llamaba la atención y hacía también que de algún modo pues fuera una mujer imponente y que pudieran seguir las órdenes de esta mujer, porque te decía, después de esto ya es cuando pues tiene de algún modo el control y gobernó 34 años porque falleció y entonces después ya fue cuando asumió el trono su hijo. Y además algo que llamaba mucho la atención es que la tía de Pedro, que también llegó a ser la reina, le quitó básicamente a su hijo
para ella criarlo y entonces pues Catalina básicamente se quedó sola, ¿no? Porque pues el esposo tampoco era como que tuviera una relación bastante buena con él. Y entonces, pues sí, ella empieza como a querer mover o cambiar muchísimas cosas. Desafortunadamente no, pues no logró todo lo que hubiera querido porque pues no faltó que le quisieran poner trabas y esto, pero por ejemplo una de las cosas que también hizo fue expulsar la religión de las escuelas porque llegó un punto en el que Catalina eh, dio como la libertad de que hubieran diferentes o diversas religiones y también ideas culturales. Entonces fue cuando como que ya no había un control por parte de la iglesia, que en bueno, que al menos en Rusia era la religión que predominaba era la cristiana ortodoxa. Y entonces, pues al final digamos que les quitó un poco de poder porque al haber tanta diversidad, decide quitar a la religión de las escuelas y pues eso tampoco les pareció a estos hombres, ¿no? Pero, ¿qué piensas de Catalina, Jael? Es pues una gran historia que muchos dirían, o sea, pues no sé, como de novela, pero me parece muy, muy interesante y más también porque pues recuerda que incluso fue pues juzgada o todas más bien hacen referencia a que pues ella mató a su esposo porque se dice que después de que tomó el golpe de estado pues resignado el esposo de bueno está bien te dejo el trono eh, él bueno él muere y pues se dice que probablemente Catalina fue quien mandó a matarlo para que pues nadie estuviera o se opusiera pues totalmente a que ella iba a liderar a Rusia y pues sí es como de será quién sabe verdad pero pues sí se más se como interesante esa parte no. Sí, yo también creo que es interesante, pero mm, sinceramente no creo que lo haya, bueno, como la historia, el rumor, el mito es que alguno de sus amantes mató a Pedro, ¿no? Ujú. Pero también es algo cierto que, como todos, bueno, en aquel tiempo decían que Pedro pues carecía, digamos que de carácter y hasta cierto punto de, pues como de liderazgo, porque al final cuando lo expulsan solamente pidió irse con su amante de aquel momento y con su violín favorito, Sí. entonces como que no, no, Apreciaba más su violín. ajá, porque incluso ves que, bueno, algo también como característico de Pedro es que le gustaba mucho encerrarse con sus soldaditos de plomo Mm. como para poner ahí maniobras o así, pero pues realmente el hombre no hacía nada. Yo siento que no tendría sentido que, pues que lo mandaran a matar o quién sabe, el poder. Pues sí, puede ser, ¿no? Pero pues aparte de eso sí es una historia pues interesante y más también por la personalidad que tenía Catalina, el de pues llevar o más bien tener una autoridad, una seguridad que le proporcionaba a sus propios ciudadanos y pues liderar esta pues llevar una nación pues buscar o tener claros totalmente sus objetivos, que pues era de alguna manera modernizar y cambiar la Rusia que pues había antes. Sí, porque incluso vi que cuando, en el momento en que ella pues gobernaba, se podría decir que Rusia estaba bastante mal en cuanto a la población, ¿no? Porque vivían de pobreza, no tenían acceso a las escuelas y algo también que hay que resaltar de esta mujer es que siempre se rodeó como que de los mejores maestros y siempre como que buscaba leer, aprender de diferentes cosas, no solamente como que aventarte las novelas de amor que en aquel momento era lo que tenían permitido las mujeres, sino que pues estudió básicamente de todo. Y lo que también ella quería implementar mucho fue escuelas, universidades, para que pues la gente pudiera
¿cómo decirlo? Pues cultivarse y mejorar, ¿no? Todo lo que estaban viviendo en aquel momento. Sí, y una de las cosas que pues se le destaca a ella es que pues le interesaba mucho el arte europeo. Ujú. Él buscaba pues involucrar a arquitectos, a filósofos, científicos, pues para poder pues de alguna manera impulsar a Rusia. Y pues se le conoce que pues ella logró tener una gran colección de arte. Y bueno, eso, entre esos detalles, pues se les destaca demasiado. Sí, incluso se me fue ahorita cuál era la capital, pero porque buscaba la modernización, buscaba como toda esta parte europea que dices, porque tenía un gusto impresionante por esta parte europea. Y entonces también veía que se diferenciaba mucho como la capital de sus alrededores, porque la capital era toda modernidad, toda tecnología y otras partes de Rusia, ¿no? Y no tanto porque ella no quisiera o porque dijera, ah, no, todo se va para la capital, sino porque también las personas que le rodeaban no aceptaban tan fácilmente bueno, la implementación de todo lo que ella quería, ¿no? Buscaba también mucho la tecnología alemana y la modernización de este país. Y se me hace también interesante porque hay que mencionar que Rusia fue muy, muy grande o sigue siéndolo. Y gracias a ella también fue que ampliaron pues su territorio, ¿no? Por eso es que también bueno, es conocida como la reina de las Rusias, precisamente por el tamaño del territorio. Sí, porque prácticamente logró expandirse por las fronteras del Báltico, del Mar Negro, en la costa del Imperio Otomano y pues quisieron a que, como bien lo mencionas, se expandiera más pues su imperio. Pero también creo que es importante mencionar que pues también muchos hacen referencia a Catalina también como una usurpadora, sobre todo porque pues ella no es rusa, ella Ujú, es de si no me recuerdo, de Alemania, sí, de Alemania, ujú, bueno, su familia era nobleza de un pequeño lugar de Alemania y que pues de alguna manera la tía de Pedro, Isabel, fue quien la eligió para poder convertirse en la esposa de Pedro y bueno, y bueno, ahí desencadena todo lo que pues formó ella, pero de inicio ella no era una rusa. Y creo que eso también llega a ser más impactante, ¿no? ujú. Sí, porque pues no era rusa de nacimiento, pero desde los 14 años que fue cuando llegó para casarse con Pedro, sí se sabe que aprendió el ruso, se convirtió a la fe de ese momento, que era la cristiana ortodoxa, y como que se involucró mucho en los problemas que tenía su pueblo y pues al final del día, pues queriendo o no, se convirtió básicamente en rusa. Sí, aunque no fue de nacimiento, pero como dicen, es más rusa que todos los que estaban ahí. Ajá. Sí, porque pues todo lo que hizo por su país, ¿no? Que también hay que decir que después, debido a otras cuestiones, también desencadenó más problemas después de su reinado, pero ese es cuento de otro podcast. Sí, pero una historia muy, muy interesante de, pues, una mujer que lideró toda una nación y que, pues, dejó un gran legado. Y, pues, incluso Sí, así. hasta hay libros, películas que hacen referencia a, pues, a lo que ella hizo. Ujú, así es. Y también, bueno, los edificios y todo lo que construyó en aquel momento es muy detallado y muy bonito, la verdad. Sí, también hasta destacan en esos libros, hay un libro que se llama, ay, creo que Las Memorias de Catalina la Grande, y donde se Ujú, dice que en ese libro, pues
se hace referencia a alguna de las cartas, o más bien de las tantas cartas que ella hizo a sus amantes, a sus amores, y también porque también tuvo su corazoncito, Como como todas las todas, mujeres, tenemos un un corazoncito. corazoncito. Así es. Pero bueno, vamos a pasar a una tercer mujer de quien Jael nos va a hacer el honor de platicarnos. Sí, una gran científica o una científica que ha sido referente, mejor conocida como Marie Curie o Madame Curie. Es una científica pues de origen polaco, pero también francesa porque cuando inició sus estudios en la Universidad de París, eh, prácticamente pasó su larga vida o toda su historia en cuanto a la ciencia ahí y donde conoció también a su esposo Pierre Curie, que pues también es importante en esta conjunción de por qué marcó historia en la ciencia. Bueno, Madame Curie fue, más bien estudió o trató eh, de buscar investigaciones en cuanto a la física y la química y esos fueron los referentes para que estudiara esas materias y también matemáticas. Ella pues es una de las científicas más destacadas porque fue una de las primeras mujeres que recibió un premio Nobel en física que fue a su vez compartido en conjunto con su esposo Pierre. Ellos se casaron en algún momento y compartieron, o más bien el matrimonio se dedicó totalmente a, pues, al estudio de la ciencia, a buscar pues esa inquietud que ellos tenían por la ciencia, tanto así que pues en sus investigaciones ellos pues descubrieron dos elementos, en ellos el polanio y el radio. Estos dos elementos de la tabla periódica los encontraron en las sales de uranio y que pues en sus investigaciones ellos pues buscaban saber qué eran esos dos elementos que pues se encontraban en toda esta composición y que pues a lo largo de pues años se encontraron que al final era polonio y radio y que pues fueron elementos pues importantes para destacar la radiación. Estos elementos pues fueron pues el inicio de muchas situaciones históricas que se fueron dando a lo largo de los años y que pues gracias a su trabajo de ambos fueron pues digamos celebrados, honrados en los premios Nobel, al punto de reconocer totalmente su trabajo. Lastimosamente, años después, muere su esposo en un accidente de carroza y pues ella pues a su par decide seguir en este ámbito de la ciencia, de seguir investigando esa inquietud que ella tenía, incluso pues que tenía desde antes, ¿no? Y que pues al paso del tiempo pues siguió trabajando al punto de que también se convirtió en una de las primeras mujeres que logró dar cátedra en la Universidad de París y que pues en un inicio fue rechazada por estas barreras, estas condiciones de que no les permitían a las mujeres pues involucrarse en estos temas, en temas de estudio, de ciencia y de cualquier índole que pues a veces incluían o mencionaban que eran pues exclusivos de hombres, pero bueno, en este caso ella fue una de las primeras mujeres que pues logró dar esta cátedra y que bueno, al paso del tiempo logró buscando investigaciones, involucrándose pues en este mundo que totalmente le apasionaba y que estaba involucrada en su investigación de la radiación y tanto así que pues años después también logra llevarse un segundo reconocimiento, otro premio Nobel, pero ahora pues en solitario y en este caso también fue referente hacia la radiación, pero en esta categoría de química. Fue pues digamos elementos que le ayudaron a resaltar pues todo el trabajo que había hecho
tanto en conjunto con su esposo, pero también de una manera solitaria. Y pues muestra un trabajo, un, un trabajo que lo llevó hacia su pasión, porque prácticamente este tipo de consecuencias a lo que voy a resaltar es su trabajo o lo que ella hizo, pues fue por la motivación que ella tenía por la ciencia, lo que le inspiraba, lo que le llevaba a pues a destacar pues en esta área. Y tanto así que pues sí estuvo muy involucrada en la radiación al punto de que pues se dice que algunas enfermedades que se le desataron fue a consecuencia de que estaba muy expuesta pues a este elemento que pues sabemos que tiene consecuencias muy graves en la salud. ¿Qué tal te parece esta historia que pues también es muy interesante? Sí, saber que fue la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París. Además de que compartió un premio Nobel con su esposo y el otro ya fue como tal en solitaria y además fue algo que también ella estuvo luchando mucho por destacar por propios méritos y no porque fuera esposa de o porque la estuviera apoyando otro hombre, ¿no? Y también hay que mencionar que Madame Curie fue quien fundó el Instituto Curie, que es uno de los principales centros de investigación médica. Y aparte, durante la Primera Guerra Mundial, ella apoyó con los primeros centros de radiológicos y también estudios de rayos X para ayudar más que nada a los soldados o a las personas que estaban combatiendo, porque en aquel momento se desconocía completamente las lesiones, ¿no? Ella en algún momento decía que amputaban ciertas ¿cómo? Extremidades. Eso. Extremidades. Perdón, es que se me lengua la traba. Pero sí, vaya, eran lesiones bastante fáciles, por así decirlo, de tratar, y ellos decidían amputarla porque no sabían o no tenían un diagnóstico certero, ¿no? Entonces ya después con estas unidades móviles de rayos X y de todo lo que pudo apoyar en aquel momento con la Primera Guerra Mundial, pues les facilitó mucho a los médicos también de aquel momento. Y también a partir de la muerte de su esposo, pues decide también hacer ciertos viajes, por ejemplo, a Estados Unidos para recaudar fondos para ciertos estudios. En todos los hacía al lado de sus dos hijas. Ya no estaba su esposo, que era como la persona más amada para ella, pero sí estuvieron sus hijas pues apoyándola básicamente en los estudios que ella también quería seguir realizando, ¿no? Al grado de que pues sí, llegó tanta su exposición a la radiación que por eso mismo le desató diferentes enfermedades. De hecho, veía yo que la tumba de Marie Curie y también de su esposo están hechas de plomo para evitar que puedan generar radiación en los alrededores, ¿no? Sí, sí, como bien dices, este tipo de, pues, de situaciones que fueron desencadenando también por su exposición a la radiación. Pero incluso en algún momento, pues hasta ella mencionó que no quería que sus propias hijas se involucraran en este tema y que pues lo dejaran de lado porque por eso, porque fueron descubriendo que poco a poco pues iba dañando un poco la salud y bueno, al menos no querían que pues a sus hijas les sucediera lo mismo, tanto así que pues hasta cierto punto les prohibía, pero eso no sirvió para que su propia hija siguiera sus propios pasos y que más adelante, digo, es algo bonito porque de alguna manera se volvió a repetir la historia. La Ujú. hija también se casó con un científico y juntas, más bien juntos, el matrimonio junto, lograron presentar una nueva investigación respecto a la radiación y pues también tuvieron un premio Nobel años posteriores. Y pues es algo pues que de alguna manera le dejó como
pues la mamá le dejó a sus propias hijas, pero prácticamente fue el inicio para ellas mismas crear su propia historia en cuanto a las investigaciones que también destacaron en esta área de la ciencia. Así es. Y también hay que mencionar que hay una película en Netflix también basada en la historia de esta mujer que pueden ir a ver, que me parece que son 1 hora y media, ¿no? Lo que dura la película, pero que Sí. se siente muy, muy rápida, bastante digerible. No es aburrida porque siento que en algunos momentos o ciertas personas pueden llegar a creer o pensar que películas que estén basadas como en acontecimientos o personas, como que suelen ser un poco aburridas, pero yo creo que en el caso de las dos producciones de Netflix que ahorita platicábamos, no tienen nada de aburridas. No, son muy, Por- muy buenas. sí, y bastante, o sea, interesantes en el sentido de que te van explicando sin que suene tanto como historias, como clases de historia a las 7 de la mañana, por ejemplo. Que digo, a mí no me molesta la historia, me gusta la historia, pero he visto a muchas personas que casi casi se les acaba el mundo cuando escuchan la palabra historia. Creen que son igualitas a sus clases de las 7 de la mañana, pero la realidad es que no. Ajá, no, son bastante buenas. Entonces, dos producciones 100% recomendables, ¿sí o no, Jael? Sí, son totalmente recomendables. Y también creo que es importante destacar que no solamente en la película se destaca pues la vida y pues obra de Pierre Curie y Marie Curie, sino también lo que originó la radiación en nuestra historia, lo que pues desató en algunos momentos hasta desgracias y en otros momentos importantes que pues ayudaron en cuanto a las investigaciones de la salud, como mencionaba de la radiación, pero me gustó esa parte de que va generando, va desatando ciertos momentos que pues si no los hubieran descubierto, a lo mejor no habría una gran expansión en esta tecnología que pues a la larga pues sabemos que pues sí es un poco peligrosa para los humanos y para su mal uso. Pero no les contamos más para que sigan viéndola porque la verdad es muy muy interesante como lo menciona Gloria y pues que pues desencadena un poco de historia de lo que hemos vivido a través de los años. Pero pues sí, esta ya es la tercer mujer en este capítulo de las mujeres que cambiaron la historia y pues también invitamos a las personas a que nos comenten si, si habían escuchado la historia de algunas de estas mujeres, si ya vieron la película y la serie, si no la han visto, si les ha parecido interesante. A mí la verdad es que sí, ¿a ti? Sí, me pareció muy, muy interesante. Y creo que son historias que no solamente reflejan su obra, eh, pues en esta vida, pero sí reflejan también como la motivación que las orilló pues poder lograr sus sueños. Y creo que de alguna manera pues se vuelve inspiradora en distintas áreas y pues también hasta pues hacerte una autocrítica de cuál es mi sueño o hacia dónde voy, porque pues de alguna manera puede ser a llegar a ser motivadora y pues a inspirarte en esas mujeres que pues lograron algo y que de alguna manera creo que es una fortaleza para llegar a decir, bueno, yo también creo que puedo llegar a plantear mis sueños y llegar a hacerlo, ¿no? Así es, sí. Yo creo que sí, como que últimamente se oye tanto o se escucha tanto esto de el empoderamiento femenil y todas estas cuestiones, pero que siento que no son nuevas, o sea, porque en algún momento ya en el pasado ya se han visto, ¿no? Nada más y que por algo también resaltaron, porque a lo mejor no era como tan evidente en sus tiempos y por algo pues como mujeres resaltaron, ¿no? Pero sí es interesante también conocer que
pues a lo largo de la historia muchas mujeres ya han destacado y se han sentido empoderadas. Y bueno, vamos con una historia pues muy interesante que algunos creen que es mito, otros creen que fue una realidad y que simplemente se ocultó, pero vamos a hablar un poco sobre la religión y que Gloria nos va a platicar un poco más de esta gran historia que pues queremos saber un poco de su perspectiva, queremos saber qué tal les parece y que si creen que sea verdad o simplemente es mentira. Pero Gloria nos va a contar un poco más al respecto. Así es. Debo decir, abriendo un pequeño paréntesis, que en el caso de esta historia, nosotras la conocimos gracias a una clase que tuvimos en la universidad. Que dijimos, es perfecta para este podcast porque eh, pues ya hablamos de las mujeres que cambiaron la historia o que han influido en la historia en el ámbito científico, en el ámbito político, un tanto social también, y en la parte de los negocios, ¿no? Pero ahorita vamos a platicar de la religión, y es que esta mujer, como bien decía Jael, unos dicen que es mito, otros dicen que es realidad. Ustedes pueden crear su propio juicio y decirnos lo que piensan. Pero en el caso de esta mujer, nos inspiramos en una película que nos trata o nos relata justamente la historia de una mujer que decide, pues, entrar en este mundo de la religión, pero no como una monja, sino que decide, pues, ¿por qué no? Eh, la limitación que siempre ha existido, ¿no? Entre hombre y mujer, en este caso nos enfocamos un poco en la religión católica. Ella decide que va a dedicarle su vida a Dios, pero no como una monja, sino como un sacerdote. Y pasa todos los ritos que tienen que pasar los hombres para llegar a ser sacerdotes, pero no solamente se queda en, voy a ser sacerdote y ya. No, también llega al grado de ser tan importante en el puesto de sacerdote que llega a ser una papa, un papa. Y se Se escucha, preguntarán cómo fue eso posible. es que, wow, o sea, mm, me impacta esta historia y yo no logro decir si es verdad o mentira. Tú qué piensas? Bueno, cuéntanos un poquito, Jael, de cómo es que llega a ser papa. Bueno, creo que es importante mencionar que esa historia pues se basa o se cree que fue en la época de la Edad Media, más o menos en el año de 822. Se dice que pues en este caso esta mujer que se llamaba Juana y que bueno, cuando decidió emprender este viaje en el saber, porque esa fue su motivación, en querer aprender y saber un poco más y también tener presente que pues en ese tiempo pues la educación solamente era para varones y que solamente estaba en los sitios del monasterio. En este caso pues a ella al saber que pues tenía esas limitancias, uno de sus hermanos decide enseñarle pues a leer, a escribir y pues ella decide cómo involucrarse más en este mundo del saber, en este mundo del aprendizaje, de conocer un poco más y que pues la fue llevando a convertirse, más bien decidió pues vestirse de monje y pues emprender este sueño de aprender un poco más y qué mejor manera que fue la que encontró de pues llegar a altos cargos en cuanto a la religión, y pues al punto de que pues llegó a sobresalir tanto que pues la llevaron a que fuera, o más bien le presentaron al Papa León IV, quien pues este papa que pues se impresionó por la inteligencia y por todo el mundo de saber que ella tenía, que llevó a que pues formara parte como de su gabinete del papa y trabajara con él siendo su secretario. Tan al punto así que pues se preguntarán, pero ¿cómo es que llegó a ser papa? ¿Cómo es que
que pues fue nombrada tal cual papa. Esto pues sucedió que en ese tiempo prácticamente pues elegía a los papas después de que pues al anterior había fallecido, y bueno, en este caso simplemente se elegía por el curato y también por el pueblo que quien lo postulaba. En este caso, bueno, actualmente sabemos que se elige al nuevo papa por los cardenales y mediante un voto. En ese tiempo realmente no era así. Y de esta manera pues llegó al trono, como dirían, a convertirse en papa, y pues se dice que fue un papa, una papa que pues tuvo una gran relevancia por lo líder que llegó a ser, y que pues en ese entonces nadie descubrió que era hombre, porque pues llegó a aprender incluso a caminar a un modo masculino, a sentarse, y digamos que mucho tuvo que ver que pues su ropa o su vestimenta eran holgadas, entonces de esta manera pues no se podía aparentar incluso pues su figura femenina, pero pues esta gran historia pues llegó a destacar, o más bien el núcleo donde todos piensan que fue mentira o que fue verdad, fue como se desató eh, pues este núcleo de la gran historia, y más porque se dice que fue descubierta porque pues es importante mencionar que pues ella también tenía su corazoncito como todas. Y pues se dice que tuvo pues una relación con un embajador de Segonia en el Vaticano. Tanto así pues que tuvo relaciones sexuales con este embajador, y que pues lograron más bien llevar su relación en privado, y pues producto de esta relación es que de esta relación es que pues quedó embarazada la papisa, y pues nadie descubrió nada durante su embarazo porque pues como mencionábamos la vestimenta era holgada, se podía aparentar incluso pues su embarazo, ¿no? En este caso nunca fue descubierta hasta que en una procesión papal ella decide pues ir en conjunto con todos los creyentes, y pues en un momento u otro se le desataron algunas dolores de parto que pues hicieron que pues ella totalmente se cayera de pues el caballo en el que iba transportada, y que pues ahí es donde de alguna manera pues dio a luz de manera pública en una calle, y en la que todo el mundo se dio cuenta que pues era una mujer y que pues había dado a luz a un niño. Esta historia pues se dice que pues es falsa supuestamente, y que simplemente la quitaron de la historia por ser como un momento de vergüenza para pues la religión católica, y que pues dicen que cómo era posible que una mujer logró gobernar a un pueblo en el que simplemente destacaban los hombres y que pues simplemente los lideraban. Pero es una historia muy interesante. ¿Qué tal te parece? Te digo que yo se me hace bastante interesante porque además sí creo que pueda llegar a ser cierto. Porque imagínate el poder que, digo, si ahora todavía existe cierto poder en la iglesia, imagínate justamente en la Edad Media, donde básicamente muchas cosas estaban prohibidas por parte de la iglesia, y que una mujer haya sido capaz de, de entrar a esta parte donde solamente hay hombres porque no hay forma de que exista una mujer ahí. eh, yo creo que con el poder que tenían todavía en ese tiempo, es muy real y muy creíble que la iglesia haya podido pues ocultar toda la información y todos los antecedentes que había sobre esta mujer, ¿no? Entonces, la verdad es que, aunque pueda sonar un poco loco, yo sí tengo la idea, la creencia de que pueda llegar a ser verdad.
Creo que puede un 70% estar real y un 30% tal vez no. Sí, No y sé, ¿tú qué que piensas, Jael? ¿Crees que sí, verdad? a mí me da, la verdad, el pensamiento igual de que puede que sea verdad. Y no solamente por creencia, sino porque pues también hay elementos en los que pues se destacan como parte de que se puede comprobar que esta historia fue real. Entre ellas, uno de los datos pues interesantes es que se dice que en ese entonces había un camino, un recorrido papal que siempre hacían, que pues iba Ujú. desde la plaza de San Pedro a el palacio lateruano y que pasaba por el Coliseo. Ese lugar sus caminos eran muy estrechos y se dice que pues en uno de esos caminos fue donde Juana la Papisa dio a luz a su bebé. Entonces, actualmente se dice que ese camino ya no es el mismo que recorren los papas, sino se cambió a una calle, digamos, después o más adelante que la que generalmente se ocupaba. Esta calle, pues, hasta tiene una placa en la que dice Vicus Papisa, que, bueno, quiere decir calle de la mujer papa y que pues donde está esa placa justo en la esquina hay una capilla que pues también hace referencia que pues que ella es más bien esta historia fue real y que para que no se olvidara y para que se estuviera presente aunque la iglesia quisiera ocultarla, la historia era real, tanto así que ese camino totalmente se cambió a otras calles más adelante y según los organizadores o la propia iglesia dicen que la cambiaron porque pues simplemente ese lugar antiguo era un camino muy estrecho y que prácticamente la cambiaron a una calle principal en la que la gente podía pues ver bien los recorridos papales. Pero pues creo que es una muestra en la que dices, bueno, si hay referencia de que esta historia fue real, creo que te pone en duda en pensar, pues puede que sí, ¿quién inventaría algo así? Y que aunque Sí, muchos dicen que fue una historia hecha por los protestantes en ese tiempo, no sé, no me queda tan claro que fuese de tal manera. Yo creo que me parece que pudiera ser verdad. ¿A ti qué tal? sí, yo también creo fielmente en que sí puede ser verdad. Es que sí, o sea, imagínate, no, no, como que hay muchos elementos que nos dicen o nos dan como a entender que sí fue real. Entonces, pues lo dejamos a consideración de todos ustedes que nos digan si creen que la historia de esta última mujer pues haya sido real o no. Y al final del día, pues también llegó a ser una mujer que pues de una u otra manera cambió completamente la historia, porque, insisto, en esta área definitivamente no hay forma de que una mujer pueda entrar, pero entró. Y sobre todo en aquellos tiempos Sí, donde la iglesia era lo más importante y la religión también. Entonces, vaya, creo que sí es una de las mujeres más importantes que sigue en disputa si fue cierta o no, pero pues ustedes háganos saber en los comentarios qué piensan al respecto. sí, porque es una historia que a muchos tal vez la conocían, otros no tanto, pero que pues sí te pone a pensar por qué la religión católica decidió ocultarla, ¿no? Pero bueno, en este Exacto. caso hay muchas muestras, no solamente, por ejemplo, ese camino, también hay manuscritos de monjes que pues hacen referencia a la papisa. Una de ellos, de estas referencias, es que en un escrito se dice que digo, tal cual la frase dice, el papa es una fémina, haciendo referencia a que era la papisa. Y digo, entre eso hay muchas referencias en escritos medievales y que no solamente pues quedaron ahí, sino que quisieron resaltar que esto pasó y que aunque la iglesia quiera ocultarlo, pues la realidad es que pues es otra. Muchos dicen que también que esto, como mencionaba, fue obra de personas
personas que pues quisieron, más bien los protestantes que quisieron hacer todo este tipo de burla de mencionar sobre la religión, y más porque dicen que hacían burla al Papa tercero, en el que se burlaban de que la papisa simplemente era un referente a este papa por su comportamiento afeminado y su poca falta de autoridad. Pero pues como bien lo mencionábamos, este tipo de situaciones eh, pues quedan en controversia, y por eso pues queremos saber un poco más de su opinión y que nos escriban en los comentarios qué tal les parece y si sabían alguna de estas historias de estas mujeres que han sido referentes, y que nos platiquen si las sabían, no las sabían, o qué otras mujeres que también han sido referencia en la historia conocen y que tal vez en ese podcast no mencionamos, pero podemos hacer una segunda parte. Exacto. Sí, claro. Nosotros bien contentas de poder hacer una segunda parte sobre esta. Y bueno, existen muchas mujeres que definitivamente han cambiado la historia o han motivado o inspirado a otras más, pero en esta ocasión pues solamente trajimos 4 opciones o cuatro casos de mujeres que definitivamente han cambiado la historia y que además son mujeres pues de diferentes ámbitos, ¿no? Diferentes disciplinas, pues. Entonces, pues los invitamos a que sigan en contacto con nosotras a través de nuestras redes sociales y también, bueno, que esperen un próximo viernes De más información que tenemos preparado para ustedes y que seguramente les van a gustar, como en esta ocasión que fue un tema muy interesante, y que ya saben que van a ser temas del mundo del internet, cinematográfico y musical, y que pues nos escriban incluso en los comentarios si tienen alguna inquietud por algún tema, y que igual nosotras lo podemos abordar. Así es. Entonces, bueno, pues nos despedimos, nos dio mucho gusto acompañarlos en este rato de palabras mudas. Yo soy Gloria. Y yo soy Jael. Y bueno, nos escuchamos o nos vemos más bien. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que también compartan este video en sus grupos de Facebook, de WhatsApp, en todos lados donde puedan compartirlo, compártanlo y suscríbanse. Inviten a la vecina o al vecino también a que se suscriban a nuestro canal. Y los esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Palabras Palabras Mudas, mudas. donde le Le damos valor damos valor a a las las palabras palabras mudas. mudas.